Vidas con objetivos. Estamos estudiando un personaje bíblico que nos presenta en su vida objetivos divinos. El mes pasado estudiamos a Nehemías. Este mes lo hemos dedicado a Job, capítulo por capítulo. 41 capítulos. Ya hemos estudiado a nivel general. Falta un solo capítulo para terminar el libro de Job. Pero en el segmento vida con objetivos, todavía nos faltan unos días más, ya que nos encontramos en el capítulo número 38. Y es el que vamos a estudiar hoy. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos el análisis del capítulo de hoy del libro de Job. Gracias Padre por el segmento vida con objetivos. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En vida con objetivos para hoy tenemos Job 38. Acá en Job 38 vamos a ver primero. Dios desafía a Job a responder. Del versículo 4 al 31 vamos a ver. Mediante sus obras poderosas convence a Job de su ignorancia. Y a partir del versículo 31 vemos que también mediante sus obras poderosas convence a Job de su pequeñez. Bien, el capítulo comienza diciendo: entonces respondió Jehová a Job: desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dos discursos divinos. Dos respuestas de Job a 80 preguntas retóricas con metáforas vívidas. Es lo que se presenta desde el versículo 1 del capítulo 38 hasta el versículo 6 del capítulo 42.
Hablamos en el versículo 1 de un torbellino. Dios llega con una fuerte tormenta de viento para hablar con Job, haciendo caso omiso de Eliú. En el versículo 2 oscurece el consejo. Dice la Biblia: Jerusalén denigra mi designio. En otras palabras, distorsiona mis ideas. En el versículo 3, como un hombre, Job estuvo esperando y desesperando por un encuentro de esta clase con Dios. Así lo registra el capítulo 9, versículo 10, el 13, versículo 3, y en el mismo capítulo 13, desde el versículo 21 al 23, el 16, versículo 19 y 21, en el 17, versículo 3, en el 19, los versículos 21, 23 al 27, en el capítulo 23, versículos 3 al 7, y la última vez en el 31, versículo 37. Todos estos versículos aluden al deseo de Dios de un encuentro con Dios, de Job, de un encuentro con Dios para conocer qué es lo que le estaba pasando. Ahora Dios sale a su encuentro. Del capítulo 4, del versículo 4 al 38, Dios interroga a Job sobre los misterios de la creación inanimada. Del versículo 4 al 6, una imagen poética, no literal, de cómo fue creado el mundo, de lo cual habló el capítulo 26, versículo 7. El versículo 1 habla de Jehová y dice: entonces respondió Jehová a Job. La respuesta de Dios a Job ocupa 4 capítulos: 38, 39, 40 y 41. En medio de la cual se intercala una corta confesión de Job, como vimos o como veremos nosotros en el capítulo 40, los versículos 3 al 5. Los capítulos 38 y 39 están estrechamente relacionados y constituyen una exhortación para Job en vista de su ignorancia acerca de la naturaleza creada por Dios. El Señor se esfuerza para ampliar el concepto que tiene Job de la deidad. Estos 2 capítulos pueden subdividirse de la siguiente manera. La creación del mundo. Capítulo 38, del versículo 4 al 7. El mar. A la creación del mar. Versículos 8 al 11. La creación del alba. Versículos 12 al 15. Y otros fenómenos cósmicos como los secretos del mar, la luz y las tinieblas, la nieve, el granizo, las aguas, la lluvia, los relámpagos, los truenos, el hielo, el rocío, la escarcha, etcétera, del versículo 16 al 30. Las estrellas y las nubes del versículo 31 al 38.
El mundo animal del versículo 39 del capítulo 38 al versículo 30 del capítulo 39. Respondió a Job, dice el versículo 1. Respondió Jehová a Job. Dios no defendió inmediatamente a Job, como probablemente usted y yo esperábamos. Pues su propósito no era dilucidar una disputa, sino revelarse. Entendamos cuál es el propósito del libro de Job. Revelar a Dios. Hay otro libro que también me impresiona y que ya estudiaremos, como lo es el libro de Oseas. Hay una similitud entre ambos libros. Y quiera Dios que podamos llegar a estudiarla. ¿Quién era Oseas? ¿A quién representa Oseas en el libro de Oseas? Al mismo que representa a Job en el libro de Job. No por curiosidad, ambos libros llevan el nombre de sus autores. Dios no defendió inmediatamente a Job, pues su propósito no era dilucidar una disputa, sino revelarse. Todo el libro de Job tiene este propósito y toda la Biblia tiene este mismo propósito, revelarnos a Dios. Por eso el libro de Apocalipsis termina diciendo que es la revelación de Jesucristo. O mejor dicho, comienza diciéndolo. Toda la Biblia se resume en la revelación de Jesucristo. Un solo libro de la Biblia que no revele a Dios no puede pertenecer al canon bíblico. Tampoco explicó a Job la razón de sus sufrimientos. ¿Qué más podía pedir Job? Explícame, Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Posiblemente Job había sido convencido de que algo había hecho, por lo cual estaba siendo azotado de parte de Dios. Pero Dios no se preocupó en esa parte, Job. Entender claramente a Dios es más importante que desentrañar todos sus motivos. Ojalá entendamos que Dios quiere que lo entendamos, no que lo comprendamos. No hemos sido llamados a comprender a Dios, sino a entenderle, conocerle y obedecerle. Muchos se preocupan por comprender a Dios, como si lo infinito cabiera en la mente finita. Dios no explicó por qué prosperan los impíos, ni por qué sufren los justos. Nada dijo en cuanto al mundo futuro, ni a las recompensas venideras, como compensación a las desigualdades actuales. Solo reveló su bondad, su poder y su sabiduría para resolver los problemas de Job. La respuesta divina no solo hizo que Job conociera hechos, sino conociera a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Este proceder fue tan eficaz que logró esta respuesta de Job. Versículos 5 del capítulo 42. Ahora mis ojos te ven.
Gloria a Dios. Cuando Job vio a Dios, el único que podía resolver sus problemas, desaparecieron sus perplejidades. Hay una gran profundidad en la forma en que Dios respondió las preguntas de Job, la cual merece la más honda meditación. Te invito a estudiar todos los capítulos del libro de Job que no hayas podido entender, bajo la dirección ahora del Espíritu Santo, para que puedas ver a Dios en cada una de sus palabras. ¿Dónde está Dios en el libro de Job? En el propio Job. En el versículo 2 aparece la pregunta. La primera pregunta de un total de ya les digo, $80. De un total de 80 preguntas. Esta es la primera. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? No es claro si Dios se refiere a Job o a Eliú. Hay dos razones para suponer que se refiere a Eliú. La primera sería una inconsecuencia que Dios dijera ahora a Job que Dios dijera ahora que Job oscurecería el consejo con palabras sin sabiduría. Y que después dijera a los amigos que los amigos no habían hablado lo recto, como mi siervo Job, que aparece en el versículo 7 del capítulo 42. Así que la primera razón por la cual se cree que esta pregunta se está refiriendo directamente a Eliú es para que no haya una contradicción entre lo que dice Dios de Job más adelante. La segunda. O sea, ¿cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios ve a Job? Definitivamente que no puede haber contradicción porque Dios no cambia. La segunda razón, Eliú acaba de hablar cuando Dios interviene. Y sería lógico que Dios descartara sus argumentos, así como los de los otros amigos, antes de dirigirse a Job, para aclarar la mente de Job. Pero hay también dos razones para suponer que esta declaración se refiere a Job. La primera, el discurso está dirigido a este. Desde el versículo 1, así se manifiesta. Igual el versículo 1 del capítulo 40, el versículo 6 del mismo y el versículo 7 del 42. La segunda razón, Job se aplica a sí mismo esta observación en el versículo 3 del capítulo 42.
Ahora bien, ¿qué dice antes? Recordemos que ya dijimos que denigra, que la Biblia Jerusalén dice, en vez de decir oscurece el consejo, la Biblia Jerusalén dice, denigra mi designio. En otras palabras, distorsiona mis ideas. Acá podemos ver lo que dice, lo que hemos dicho con respecto a que podría tratarse de Eliú más que de Job. Porque Eliú, hemos visto en los últimos 4 capítulos cómo Eliú distorsiona el carácter de Dios, o cómo distorsionó el carácter de Dios. Así que podemos pensar que más que a Job, este pasaje puede referirse a Eliú en un porcentaje un poquito mayor que a Job. Pero bueno, queda como usted pueda entenderlo mejor. Llegamos al versículo 3. Ciñe como varón. Ahora cíñete la cintura como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Es definitivamente que Dios está dirigiéndose a Job. Y a Job le hace preguntas. Pero no necesariamente las preguntas tienen que ver exactamente con Job, sino puede que le esté preguntando a Job, ¿prestaste oído a tus supuestos consejeros o amigos? Siempre hemos tenido la costumbre, como seres humanos, que cuando algo nos ocurre, corremos a buscar ayuda humana. Y probablemente aquí estamos viendo este caso de Job. El poder del cristiano está en la oración. Y no debe olvidársenos que el primero que debemos recurrir para buscar solución a nuestros problemas es a quien nos creó. Él no creó los problemas, pero tiene la solución para ellos. Dios se dirige a Job. Este quería preguntar a Job, a Dios, pero el Señor toma la iniciativa y le anuncia que es Job quien va a ser interrogado. ¿Recuerdas en el capítulo 33, creo? Voy a ver si. En el 33, cuando Eliú comenzó a hablar y que Job quería hablar también. Y recuerda que Eliú le dice, cállate, yo te voy a explicar. Versículo 33 del capítulo 33. Escucha, Job, óyeme, calla, yo te hablaré. Nadie deja a Job hablar. Ahora Dios le dice a Job, ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Ven la similitud? Como Job ha de ser interrogado por Dios, que es exactamente parecida a la forma en que Eliú le interrogó. No hay duda que Eliú se estaba haciendo pasar por Dios. Gloria a Dios que el mismo Dios vino en rescate de Job. En la vida real
Eso es exactamente lo que ocurre. Hombres y mujeres que se hacen pasar por Dios para resolver tus problemas y quedas perdiendo dinero. Porque generalmente estos hombres y estas mujeres vienen en busca de lo que te queda y no te van a ofrecer el servicio sin un costo que tengas que pagar o una deuda que nunca puedas cubrir. Y tu problema nunca se resolverá, sino al contrario, se incrementarán. Regreso al 33. Esto me emociona. Miren las palabras de Eliú. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Miren el versículo 30. Perdón, antes dije 33, el 31. Miren el 32. Primero el 31. Escucha, Job, óyeme, calla y yo hablaré. Así tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, escúchame tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Las mismas palabras que utilizó Eliú, ahora Dios le dirige a Job. Quiero que noten lo difícil que es para una persona que no está conectada a la palabra de Dios, identificar cuando habla uno que se hace pasar por Dios o cuando habla Dios directamente. Miren, mis queridos hermanos, aunque las palabras sean las mismas, su oído tiene que aprender a identificar cuándo habla Dios y cuándo no habla Dios. Y eso solo se obtiene a través de una relación constante con Dios. He visto en mi propia vida y en mi experiencia predicadores presentar mensajes con palabras igualitas a las que están en la Biblia, pero de su boca sale la señal clara de que aunque están usando las mismas palabras de la Biblia, no es Dios quien está hablando. Este versículo 2 y 3 nos da para mucho material. Ahora cíñete la armadura, la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios se dirige a Job. La expresión cíñete los lomos se refiere a una moda antigua de vestirse. Cíñete los lomos. El manto suelto y colgante que se vestía ligeramente se aseguraba con un cinturón, citando cuando los hombres corrían, trabajando o entrando en batalla. La orden significa: recurre a toda tu fuerza y a todo tu vigor. Prepárate para esforzarte al máximo. Como un hombre. Dice Andrews, Job estuvo esperando y desesperando por un encuentro de esta clase con Dios.
Por lo menos hay 7 versículos que así lo identifican. Ahora Dios sale a su encuentro. Bendito sea nuestro Dios. El interrogatorio de parte de Dios